Hola, 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 apreciados amigos. Una feliz mañana para todos ustedes. Una vez más, leyendo un capítulo diario de la Biblia. Hoy vamos a leer el capítulo 93. Sí, un capítulo 93 que nos habla acerca de un Dios triunfador. De un Dios que se siente en su trono porque ha triunfado, ¿saben? Cuando Jesucristo murió en esta tierra, Jesucristo resucitó. Y cuando Jesucristo resucita, vence la muerte. Y después de 40 días, Jesucristo se va al cielo. Jesucristo nuevamente reinando. Jesucristo nuevamente triunfando. Pero saben, esa es una parte, porque la parte más importante está por ser una realidad. Vamos a estudiar el capítulo 93, un capítulo que nos llena de esperanza. Nos llena de esperanza a ti y a mí porque Jesús está a punto de colocar el triunfo en la plenitud total cuando Cristo venga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos levantas, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos que nos hables. Queremos entender, Padre, el trabajo maravilloso que hacen cada una de las personas. Bendice este estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, apreciados amigos, vamos a abrir la palabra de Dios. La palabra de Dios, un libro que no puede dejarse pasar por alto sin antes escudriñarlo diariamente. Tenemos que entender y comprender que la palabra de Dios tiene que ser leída diariamente por nosotros. Hoy vamos a estudiar el capítulo 93. Como te decía, el capítulo 93 nos habla de un Dios triunfante. Cuando Cristo venga a esta tierra, colocará la justicia en su plenitud. Cuando Cristo venga a esta tierra, Jesucristo dará cumplido a todo lo prometido. Cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, en una oportunidad, Él dijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Jesucristo dijo estas palabras, es porque realmente el propósito de Jesús de que haya vivido en esta tierra solamente era para salvar a la raza humana. Y cuando Jesucristo murió en la cruz, selló esa promesa, ¿sabes? Porque hasta el día de hoy Jesús tiene su muerte para cada una de las personas que lo aceptan. Jesucristo hoy está llamando personas para que se beneficien de esa gran hazaña. La muerte de Cristo es la gran esperanza que todos nosotros debemos de optar seguirle. Vamos a comenzar con el versículo 1 para comprender realmente la plenitud que Dios quiere que nosotros podamos comenzar a hacer. La plenitud que Dios quiere que nosotros comencemos a experimentar. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 93, hablando de un Dios sentado en su trono después de triunfar. Dice la Biblia: Jehová reina, se ha vestido de majestad. Jehová se ha vestido, se ha ceñido de poder. Afirmó también el mundo y no será removido. Aquí nos habla de un Dios creador, un Dios que afirmó el mundo, un Dios que creó los cielos y la tierra y no será removido. Así es. Dios es un Dios que gobierna esta tierra y como gobernante
como creador, Él tiene el control. Nada ni nadie puede removerlo. Nada ni nadie puede ocupar el lugar que pertenece. Nada ni nadie puede sustituirlo a Él en esta tierra. Porque Él hizo lo que hizo. La gran hazaña que hizo fue morir en la cruz. El hecho de que Jesús haya muerto en la cruz lo garantiza como Salvador. Por eso usted en esta vida, si es que necesitamos buscar a alguien, ese alguien se llama Jesús. Ese alguien es la salvación. Necesitamos buscar la salvación. Necesitamos buscar a Jesús diariamente, muy de mañana, aún a oscuras. La palabra de Dios nos habla muy claramente que Jehová reina. Hoy, Dios es quien está reinando. No es el ser humano. No es Satanás. Es Jesús quien reina. Porque Jesús, cuando muere en la cruz, pisa la cabeza a su enemigo. Lo pisa en su cabeza. Da la herida mortal. Y Satanás está muriendo de a poquito. Y no podemos permitir que un moribundo pueda desanimarnos. Tenemos el poder por medio de su palabra, por medio de un escrito está, para poder salir vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Cuando el ser humano escudriñe la palabra de Dios, entonces Jehová va a comenzar a reinar en nosotros. Jesús va a comenzar a reinar en nuestro corazón, porque Jehová reina, se ha vestido de majestad. Jehová se ha vestido, se ha ceñido de poder. Tenemos un Dios poderoso, un Dios de milagros, un Dios que obra. Tenemos al Dios de lo imposible. Yo no sé cuál sea la necesidad que estés pasando, pero lo que sí te digo es que tenemos un Dios poderoso, un Dios que puede manifestar su poder hoy, mañana y siempre. Dios no dejó de obrar, Dios continúa obrando. Y yo conozco muchos casos donde Dios ha obrado tremendamente, ¿sabe? Y ha obrado tremendamente, no solamente en aquellos que lo conocen, sino que también en aquellos que no lo conocen. Dios es un Dios de oportunidades. Dios da oportunidades a todos sus hijos. En medio de esas oportunidades, tenemos nosotros la elección de tomar la mejor decisión. O tomamos la elección de seguir a Jesús, o tomamos la elección, pues, de decir, gracias Señor por esto, y continuar nuestra vida como siempre. Pero en eso no consiste la obra de Dios. Cuando Dios obra en el corazón humano es porque Dios quiere seguir obrando. Dios no solamente obra por un momentito. Cuando Dios obra en una oportunidad es porque Dios quiere seguir obrando en nosotros, pero Él no puede hacerlo por las malas. Él no puede obligarnos. Él no puede colocarnos una camisa de fuerza para nosotros hacer algo que no esté en nuestra convicción. Tenemos que estar convencidos de seguir a Jesús. Tenemos que estar convencidos de que Jesús es nuestro Salvador. Tenemos que estar convencidos que Jesús viene por segunda vez. Mientras no estemos convencidos que Jesús viene por segunda vez, de nada sirve seguirlo. El que está convencido que Jesús viene por segunda vez, necesita un Salvador. Porque Jesús viene. Y Jesús está viniendo ¿para quiénes? Para rescatar a su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Es aquel que lo aceptó. Aquel que lo está esperando en esta tierra. Aquel que está escudriñando la palabra de Dios. Aquel que está orando. Aquel que se está
echando de rodillas diariamente, muy de mañana, a buscar al Padre. Por aquellos viene Jesús. Y si por aquellos viene Jesús, pues tenemos que comenzar a aceptar a Jesús como nuestro Salvador. No solamente acepta a Jesús como su Salvador aquel que no lo conoce, sino que aquel que conoce a Jesús diariamente tiene que entrar a cuentas con Dios. Diariamente tiene que tener una comunión con Dios. Diariamente tiene que buscar ese relacionamiento con Jesús. Salvo, siempre salvo, no existe. No es que ya estoy 3, 4, 5 años en la fe, o 5 años estoy en la iglesia, o tengo 3 años de anciano, o ya soy pastor y pues no. Nada nos blinda, nada nos asegura. El cargo en la iglesia no me asegura que yo soy salvo. El hecho de dar mi diezmo no me asegura que yo soy salvo. Lo que me asegura mi salvación es Jesús. Mi relacionamiento diario, mi compromiso, mi entrega. Entregar nuestro corazón al 100%. Estar conectados con Jesús. Eso me garantiza la salvación. Pero no vamos a hacer las cosas por ganar algo. No confundamos. A veces muchos pueden pensar, y muchos piensan así: voy a orar, voy a estudiar la Biblia, porque si no, no soy salvo. No, no es así. No se estudia un capítulo diario para agradar a Dios, o para que Dios diga, ya, este está haciendo esto, entonces va a ser salvo. No. Se estudia un capítulo diariamente, se escudriña la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque uno está apasionado en seguir conociendo la voluntad de Dios. Uno abre la Biblia diariamente porque quiere conocer más el carácter de Jesús. Cuando uno ora diariamente, temprano, es porque quiere la compañía de Jesús. Quiere estar a los pies del Maestro. Sí, quiere escuchar las palabras del gran Maestro. Quiere estar en la presencia de Jesús. Es por eso que oramos. Es por eso que escudriñamos la palabra. No oramos y escudriñamos la palabra de Dios porque queremos ser salvos, sino porque ya lo somos. El aceptar a Jesús es símbolo de que nosotros dependemos de Él. Él es nuestro Salvador. Y como nuestro Salvador, tenemos que estar conectados con Él. Y la única manera de conectarnos con Jesús es por medio de su palabra. Es por medio de la oración. Si no estamos orando, si no estamos escudriñando su palabra, estamos yendo por el camino equivocado. Nos estamos equivocando. Estamos perdiendo el tiempo. No caigas en la trampa de Satanás. No caigas en las mentiras del enemigo de Dios. El enemigo de Dios quiere hacer pensar a todos los seres humanos que el hecho de estar bautizado ya está suficiente. El hecho de ir una vez por semana a la iglesia ya está. El hecho de entregar tu diezmo te garantiza la salvación. Ten cuidado. Tengamos cuidado. Porque Satanás en estos tiempos está tratando de colocar en la mente y en el corazón de muchas personas del hecho de hacer algo para ser salvos. Pero no somos salvos porque hacemos algo. Somos salvos porque Jesús ya lo hizo todo. La salvación es un regalo. El regalo que tú recibes te cuesta. Cuando tú tienes un año más de vida y alguien te da un regalo, ¿tú das algo por recibir ese regalo? No, el regalo lo recibes, el regalo es gratis. Lo único que tienes que hacer es coger el regalo. Y el regalo de la salvación no cuesta. No es que tengamos que hacer algo para obtenerlo. El regalo es una salvación. Gratis. De gracia lo recibimos. Porque así es Jesús.
Jesús nos regala la salvación. Tenemos únicamente que aceptarlo. Versículo 2. Firme es tu trono desde siempre. Tú eres eternamente firme. La palabra firme es porque nadie lo mueve. Está firme. Hay temblor. Hay sismo. Hay maremoto. Hay huracanes. Hay vientos. Hay tempestades. Pero nada lo saca de su firmeza. Puede estar moviéndose a la derecha, a la izquierda. Puede estar incluso aparentemente ya destruyéndose. Pero sigue firme. Sigue firme. El ser humano tiene que ser firme. El ser humano en esta vida puede estar movido por problemas. Puede estar movido por las situaciones que pasan. Puede estar movido por una enfermedad. Puede estar movido tal vez por falta de dinero. Puede estar movido porque no tiene con qué alimentarse. Yo no sé cuál sea la circunstancia que pueda movernos, que pueda hacernos desanimarnos. Pero lo que sí te digo es que tenemos que mantenernos firmes. El único que nos da la firmeza, ya lo he dicho y lo he repetido, la palabra de Dios. Cuando uno está íntegramente allí abrazado de Jesús, la firmeza es una realidad. Porque la firmeza de una estructura radica en los cimientos. Y nuestros cimientos, abajo, bien abajo. El capítulo 92 del día de ayer nos dijo que tenemos que ser como la palmera. Cavar como las raíces de las palmeras bien al fondo hasta encontrar el agua. Nuestra fundamentación tiene que estar en la palabra de Dios. Nuestro fundamento. Cuando estemos fundados en la palabra de Dios, ay, amigo, nadie podrá movernos. Nadie podrá desanimarnos. Porque sabemos en dónde estamos fundados. Sabemos quién es nuestra base. Sabemos quién va al costado nuestro. Jesús de Nazaret. Aquel que venció en la cruz. Va a venir por segunda vez en los cielos. Venciendo. Dando justicia. Entregando a todos conforme a sus obras. Qué maravilloso será ese gran día. Jesús, como aquel que viene en rescate de su pueblo. Aquel que viene en rescate tuyo. Aquel que hoy posiblemente estés pasando por tristezas. Estés pasando por una situación difícil. Espera un poco más. Que Jesús va a hacer todo nuevo. Jesús va a secar esa lágrima. Jesús te va a colocar en el lugar que te corresponde. Jesús va a hacer todo nuevo. No te desanimes. No tires la toalla. Sigue aferrándote. Sigue orando. A pesar que creas que no es una realidad tu pedido, pero continúa orando. Continúa estudiando la palabra de Dios. No te desanimes. Continúa en la caminata. Jesucristo va a venir en busca de esas personas. Porque Él cuando venga va a comenzar realmente su reino. Ese reino del cual habla el profeta Daniel. Un reino eterno. Un reino que nunca va a acabar. Un reino que no tiene temporada. Un reino que no es como los reinos de esta tierra, que comenzaron un año y terminaron un año. El reino de Cristo Jesús comienza cuando Él viene y termina en la eternidad. Porque Él es el alfa, Él es el omega. Ahorita nosotros podemos estar vivos, pero mañana morimos. Tú y yo tenemos un tiempo de vida en esta tierra, porque somos criaturas, somos seres humanos. Pero cuando aceptemos a Jesús de Nazaret, ese reino eterno va a ser eterno para nuestra vida. Eterno para seguir mirándolo a Jesús. Eterno para orar delante de su presencia. Eterno para estar gozosos en su presencia. Tú quieres gozar de esa eternidad. Esa eternidad no se compara a nada. Esa eternidad va a ser una realidad.
¿Por qué? Porque Jesús es eterno. Jesús es firme en su trono. Desde siempre. Tú eres eternamente. La eternidad será una realidad en nuestra vida. Por eso, apreciado amigo y apreciada amiga, nosotros tenemos que ver a Jesús como aquel líder emergente, aquel líder vencedor, aquel líder que no tiene obstáculos en esta vida, aquel líder que no tiene competencia, aquel líder que sí o sí va a vencer, aquel líder que está ya a punto de colocar su hoz. ¿Para qué? Para comenzar a cosechar a todos sus hijos. Comenzar a cosechar. Jesucristo hoy sigue sembrando. Hoy Jesucristo sigue sembrando en los corazones de las personas. ¿Por qué quiere seguir sembrando? Porque quiere que su cosecha sea mayor. Porque quiere que tú seas parte de su cosecha. Porque quiere que tú seas parte de aquellos que sean salvos. Perseveremos un poco más. Perseveremos un poco más. No te desanimes. No te desanimes. Continúa allí, firme. Porque la palabra de Dios nos habla de la firmeza. Versículo 3. Alzaron los ríos, Jehová. Los ríos alzaron sus voces. Alzaron los ríos sus olas. Versículo 4. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias olas del mar. Haciendo una comparación el salmista David con lo que puede hacer las olas del mar y lo que puede hacer Dios. Nadie se compara a Dios. Nadie se compara el poder que tiene Dios para obrar en esta tierra. Tenemos aquí, la palabra de Dios dice, un Dios de poder. Jehová en las alturas es más poderoso. Tenemos un Dios poderoso. Un Dios con la capacidad de salvar a todos sus hijos. Un Dios con la capacidad de obrar hoy. Un Dios poderoso hoy, en el presente. Entiéndelo bien eso. Dios puede colocar ese poder hoy en tu vida. Y ese poder no es lo que muchas personas piensan. Obrar tal vez en la enfermedad para ser sanos. Obrar tal vez en algo físico que necesitamos. Cuando la palabra de Dios nos habla de poder, nos habla de algo mucho más que una sanidad por una enfermedad. Nos habla por algo mucho más que la crisis, mucho más que el sustento económico, mucho más que algo para comer. ¿Te acuerdas que Jesús le dijo a los discípulos que ellos estén reunidos unánimes en oración, esperando el Espíritu Santo? Y ellos iban a recibir un poder. Les estaba hablando Jesús de ese poder, el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros llegamos a obtener ese poder, nadie nos para. Cuando el ser humano comienza a tener el poder del Espíritu Santo, nadie lo para. Mira a la iglesia primitiva. Llegó a tener el poder del Espíritu Santo y mira los resultados el día de hoy. ¿Cuántas personas siguen a Jesús? Tenemos que buscar ese poder. El poder del Espíritu Santo. Ese poder hoy es nuestro trabajo. Buscarlo diariamente. Por medio de la oración. Por medio del estudio de la palabra. Por medio de la predicación. Cuando hacemos esas tres cosas, el poder del Espíritu Santo se va a manifestar en el corazón de todas las personas. El poder del Espíritu Santo para ser aquel hombre, aquella mujer que Dios está buscando, va a ser una realidad cuando nosotros estemos orando, estemos escudriñando la Biblia y estemos predicando. La mejor manera, amigo y amiga, de poder escudriñar la palabra de Dios es pasando más tiempo
buscando las perlas, escudriñando, cavando. Prepara tu propio alimento. No dejes que otros te den de comer, así como lo hacemos con los niños. El niño no come por sí solo. El niño espera que le den de comer. El niño espera que le coloquen el babero. El niño espera que le digan come. Pero tú y yo no podemos ser como niños espirituales. Tenemos que ir madurando ya. Nosotros mismos tenemos que preparar nuestro propio alimento. Nosotros tenemos que preparar nuestro propio alimento, un alimento sólido. La preparación consiste en escudriñar la palabra de Dios. No nos conformemos con lo que otros nos dan de comer. Conformémonos comiendo nosotros mismos nuestro propio alimento. Nosotros tenemos que escudriñar. Nosotros tenemos que tener ese tiempo. Hoy estamos aprendiendo a escudriñar la palabra de Dios, versículo por versículo. Tienes que hacer lo mismo tú en casa. El último versículo 5 nos habla acerca de los testimonios que Dios nos da. ¿Para qué sirven los testimonios? Para dar fe de lo que Dios hace y continúa haciendo y continuará haciéndolo, porque Él dará lo que realmente ha prometido, y Él ha prometido venir. Él ha prometido secar nuestras lágrimas. ¿Cuántas veces has llorado? ¿Cuántas veces has derramado una lágrima? Muchas veces he llorado. Muchas veces he sufrido. Pero en medio de ese sufrimiento, ahí estamos con Jesús. Ahí estamos firmes. Allí estamos siéndole fiel. A pesar que no hay dinero. A pesar que el dinero se va acabando. Y solamente llega para el sustento. Pero allí es donde tiene que ser manifiesta la fidelidad. No pensemos que solamente tenemos esto para sustentarnos. Si tienes eso, sé fiel. Nunca dejes de ser fiel independientemente de las situaciones que estemos viviendo. Así sea tu diezmo 10 céntimos, coge esos 10 céntimos y sepáralos para Jesús. Nunca dejes de ser fiel. Las circunstancias no pueden limitar nuestra fidelidad. La enfermedad no puede cuestionar nuestra fidelidad. La falta de dinero no puede hacernos ser fieles o ser infieles. Tenemos que ser fieles hasta el final. Tenemos que ser fieles con aquel que voluntariamente murió por nosotros. Y dice el versículo 5: tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad de Dios es lo que debemos de buscar. Dios es un Dios santo y la Biblia dice: sed santo como yo soy santo. Aquí nos habla de la santidad de Dios. Así como la santidad de Dios se manifiesta, esa santidad se tiene que manifestar en nosotros. La santidad se manifiesta a través de lo que nosotros hacemos. Y lo que nosotros hacemos es un resultado de lo que somos. ¿Y cómo somos? Somos de acuerdo a lo que tenemos una intimidad con Jesús. Cuando tenemos una intimidad con Jesús, eso es lo que vamos a hacer. Cuando uno tiene una intimidad con Jesús, un relacionamiento con Jesús, vas a ser una persona diferente. Una persona con un carácter diferente. Una persona con un trato diferente. Una persona con el corazón de Jesús.
una persona capaz de entender a su prójimo, una persona capaz de escuchar a otra persona, una persona capaz de identificarse con el dolor de su prójimo. Así es, amigo, así es, amiga. Cuando nosotros pasamos tiempo con Jesús, eso es lo que vamos a hacer, semejante a Jesús. Y cuando se es semejante a Jesús, las obras humanas desaparecen y comienzan a salir a flote las obras de Cristo por medio de nosotros. Así es. Y vamos a comenzar a hacer lo que nosotros somos, lo que Cristo transforma. No solamente lo transforma por fuera, sino que transforma por dentro. Cuando un corazón es transformado, amigo y amiga, las obras son totalmente diferentes. Las obras que uno hace no es porque lo decida uno, es porque Jesús genera el hacer como el querer por su propia voluntad. Y hoy Jesús quiere obrar en los corazones de manera natural, que el ser humano lo busque de manera natural, que el ser humano escudriñe la Biblia de manera natural, porque es una necesidad. El versículo termina diciendo: Jehová por los siglos y para siempre. Tenemos que seguir a Jesús por siempre. Tenemos que seguir a Jesús no solamente en las buenas, sino también en las malas. Porque la Biblia dice que es para siempre. Y si así lo dice la Biblia, tenemos que hacerlo así. Así estemos pasando por una situación difícil y creamos que no vale la pena seguir a Jesús, sigue confiando en Él. Sigue confiando en sus promesas. Sigue aferrándote en su palabra. Yo sé que es difícil vivir. Sé que es difícil aferrarse a Jesús. ¿Cuántas veces he pasado por situaciones difíciles? A veces se nos viene a la mente y al corazón que ya no podemos más, hasta aquí nada más. Somos seres humanos. Recuerda a Jesús en el Getsemaní: si es posible, aparte de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa tiene que ser nuestra oración. Que se haga tu voluntad, Señor Jesús, y no la mía. No tengo dinero para comer, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús quiere que nosotros seamos fieles y que perseveremos. El que persevere hasta el final, ese será salvo. Las personas que estén perseverando hasta el final recibirán esa salvación. Pero aquellos que hayan perseverado 15, 20 años en la fe y en el último minuto dejaron de lado su fe, qué triste. Qué triste, apreciados amigos y apreciadas amigas. Porque la salvación no consiste en tiempo de servicio. Recuerda al ladrón que estaba a la derecha de Jesús. Si hubiese consistido la salvación en el tiempo de servicio, en el tiempo de ser bautizado, en el tiempo de haber permanecido en una iglesia, qué bonito sería, ¿no? Pero no es así. La salvación no consiste en los años que tú tengas en la iglesia. Mira al ladrón que estaba a la derecha de Jesús. ¿En qué consistió la salvación? En la aceptación, en el corazón. Él, estando colgado en la cruz, lo había aceptado. Y no porque estaba colgado, no porque ya estaba muriendo el ladrón, sino porque había reconocido que Él era el Mesías.
Un ladrón, reconociendo que Jesús era el Salvador. Mientras tanto, muchos gritaban para que sea crucificado. Pero aquel ladrón reconoció a Jesús como su Salvador. Hoy en estos tiempos, muchas personas dicen seguir a Jesús, pero solamente de labios. Jesús lo dijo eso. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cumple mandamientos de hombres y no lo que dice la palabra de Dios. Muchos decimos llamarnos adventistas, cristianos o cualquier otro nombre. Pero sin embargo ese cristiano no está orando. Sin embargo ese cristiano no está meditando en la palabra de Dios. Cristiano es aquel que se parece a Jesús. Y aquel que se parece a Jesús es aquel que pasa tiempo con Jesús. Aquel cristiano es un Cristo en miniatura. Aquel que se dice llamar adventista es porque espera la segunda venida de Cristo. Aquel que espera la segunda venida hoy está orando, está meditando la palabra de Dios, está predicando a tiempo y afuera de tiempo. Ese está esperando a Jesús. Aquel que está colocando todo su tiempo en favor de Jesús. Porque coloca todo su tiempo porque ya él cree, entiende que ahí ya está Jesús a las puertas. Infelizmente, muchos que dicen ser adventistas han perdido de foco el advenimiento. Porque creen que Jesús sí va a venir. Pero ¿cuándo será? Por eso que como todavía no sea la ley dominical, entonces todavía continúo en mi rutina. Gran mentira que colocó Satanás. Y muchos van tras esa filosofía. Que el Espíritu Santo nos despierte. Que el Espíritu Santo pueda ser aquel quien nos saque la venda de los ojos. Solamente la palabra de Dios nos va a sacar la venda de los ojos. La palabra de Dios nos va a colocar a poder discernir si el camino que estamos siguiendo, si la comunión que estamos teniendo esa es la verdadera. Jesucristo tiene que hablarnos por medio de su palabra. Sí. Nosotros necesitamos escudriñar su palabra porque allí está registrado todo, todo, amigo. Las señales del tiempo del fin, todo está allí. Yo te animo a que diariamente la escudriñemos para no caer en filosofías humanas, en trampas del enemigo. Dios te bendiga abundantemente. Vamos a orar para terminar este estudio. Padre nuestro, gracias porque esta mañana nos has hablado, Padre, que usted es un Dios poderoso, un Dios que está gobernando esta tierra, un Dios, Padre, que está buscando darnos el poder de la salvación, darnos el poder del Espíritu Santo, darnos el poder de estar conectados con usted, darnos el poder de escudriñar la Biblia, el poder de orar, el poder de predicar, poder hacer muchas cosas, Padre. No permitas que nos conformemos con la vida espiritual que llevamos. Fortalécenos, Padre. Que tu Santo Espíritu nos hable. Que tu Santo Espíritu nos sacuda, Padre, para poder entender que estamos perdiendo nuestro tiempo. Oh Señor, queremos valorar todo este tiempo que tenemos para pasar contigo, escudriñando tu palabra. Enséñanos, Padre. Usted es el Maestro por excelencia. Queremos buscarlo en cada momento. Queremos depender de usted. Queremos aprender de usted. Oh Señor, enséñanos hoy, mañana y siempre. Que tu palabra, Padre, corte nuestro corazón.
La palabra es como la espada de doble filo, Padre. A veces cuando la escuchamos y la meditamos, cada vez nos sentimos más pequeños. Cuando abrimos tu palabra, Padre, sentimos que hay muchas cosas que están mal en nuestra vida. Y damos gracias, Padre, a tu Espíritu Santo que nos hace dar cuenta de eso porque eso nos ayuda a tomar una nueva decisión si estamos mal. Si hasta el día de hoy no estamos orando, no estamos escudriñando la palabra de Dios y nos hemos dado cuenta, Padre, que tampoco estamos predicando, es porque tu Espíritu Santo nos está hablando. ¿Y para qué? Para poder tomar una decisión. Gracias, Padre, por manifestarte en nuestra vida. Tú eres pleno y soberano, gobernador en esta tierra por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga abundantemente. Siéntete amado, siéntete bendecido. Dios tiene el control de nuestras vidas. Hay que seguir perseverando. Nunca te desanimes. Ánimo. Ánimo que Jesús viene. Maranata. Cristo viene. Prepárate.